Es que estaba haciendo para que no queden archivos demasiado pesados y de pronto terminen dañando la grabación. Preguntas hasta ahorita, No. ¿no? Esta parte queda más o menos entendida. Yo tengo una pregunta. Sí, dime. Digamos, por ejemplo, el mío que tiene dos cabezas y los cuellos son largos, esta colita, pues esta como colita que acabas de hacer, ¿me sirve para hacer esos cuellos o No, es mejor eh, hacerlos de otra manera? es mejor con este sistema FK. O sea, este que hicimos acá, el primero que va con cada uno de los Ah, noditos, es mucho mejor porque tú puedes hacer más control sobre la cabeza de una manera más clara, ¿sí me entiendes? Tú puedes hacer que la sí, cabeza tenga rotaciones muchísimo más controladas y que cada una genere su propia lógica, ¿sí ves? sí. Mientras que la otra Ah, funciona muy bien cuando tenemos como una cola que va teniendo como medio movimiento de follow through, ¿sí me entiendes? Funciona muy bien para ese tipo de cosas, pero para tener mucho control de actitud no es tan clara el IK Spline. ¿Listo? Funciona muy bien para que cuando uno está animando, si el personaje tiene una cola y quiero que la colita simplemente siempre responda con la inercia, es mucho mejor el IK Spline, porque te permite con menos controles hacer el movimiento muy fluido. Pero el problema es que no te da mucho control para lograr cosas muy puntuales. ¿Listo? Por eso yo listo, quería que profesor. viéramos este sistema porque los dos sistemas son muy viables, son muy manejables. Ahora, ¿cómo enlazo esto a la famosa cadera? ¿Cómo creen que lo puedo enlazar? Con un clúster. Más o menos. Lo que pasa es que no puedo enlazarlo por joins porque no tiene sentido. Ya este control está gobernando el join, entonces no importa que lo enlace. Si yo muevo este clúster de la cadera, no va a pasar nada, ¿me comprenden? Se va a quedar fijo de todas maneras el resto de la situación ahí. Entonces no importa que yo tenga o no tenga un hueso. Entonces, ¿qué tengo que hacer? ¿Qué es lo que debería gobernar para poder gobernar de aquí para atrás? ¿Qué creen? No. ¿No se les ocurre? Miren, por ejemplo, Para si yo tengo este control y me gobierna todo de aquí para atrás, ¿qué debería gobernar para gobernar todo de ahí para atrás? es otro. Piénsenlo, piénsenlo. Traten de hacerle la ingeniería a esto. Este control ya gobierna todo, ¿cierto? Entonces, con este, ¿qué debería gobernar? Es otro, no. Sí, pero resulta que si yo llego y le meto control, al control le meto un constraint. Miren lo que voy a hacer. Voy a seleccionar este, luego este y le digo constraint parent. Oh, El juicio. funciona bastante bien. Genial. Miren que ya funciona, ¿cierto? Pero ¿qué llega a pasar? ¿Qué pasa donde yo llegue, por ejemplo, y le diga a esto le inserto un keyframe? ¡Pum! Miren lo que pasó aquí en el channel box. ¿Sí? Miren que en el channel box lo que estaba, en este caso, azul, se puso verde y quedó algo más rojo, ¿cierto? Resulta que tan se rompió el vínculo. Si yo le meto un keyframe donde hay programación, se rompe automáticamente el vínculo. ¿Sí me entienden? ¿Cómo corrijo esto? Selecciono todos los canales, botón derecho, le digo break connections y suelto. Ta. Borré tanto vínculo como keyframe. Entonces no puede ser constraint directamente al control, ¿cierto? ¿O qué opinan? Entonces, ¿qué resulta? ¿Recuerdan que nosotros a cada control le creamos una carpeta? Sí, Entonces, el grupo. exacto, ese grupito mm, gobierna el control. Miren, si yo selecciono el grupo, miren que me está manipulando el control. Entonces, ¿qué es lo que voy a hacer? Cojo el joint con control, añado el grupo. Miren que es el grupo, no la curva, sino el grupo. ¿Listo? Y le digo constraint parent. Entonces, ahí sí, si yo muevo la cadera, se mueve toda la cola, ¿sí ven? Y queda funcionando. Y lo mismo pasa en este de acá. Si yo cojo este grupo, pues ¿qué pasa? Aquí no puedo coger ni el IK ni los extras, no puedo volver a coger el clúster porque le genera una doble transformación, una doble programación. Entonces, ¿qué tengo que coger? La carpeta
de mi cola 1. Entonces cojo el joint, cojo la carpeta del primer control y le digo constraint parent. Claro, aquí va a responder un poco diferente. Él mueve el primero, pero claro, los otros no se van a mover porque no están enlazados directamente. Están separados. Y la idea es mantenerlos así porque si no, no tiene mucho sentido hacer única spline. ¿Sí? Pero ya con esto se está moviendo. Entonces miren que si esto fuera un pez, miren lo que puede hacer. Si yo muevo esto hacia arriba, yo puedo hacer que estas vayan teniendo esta movilidad. ¿Sí? Y lo mismo pasa si yo cojo este hacia abajo, que es la cabeza del pez, ¡pam! Y miren lo que va generando, ¿sí ven? Se está volviendo muy versátil también en ciertos términos prácticos. Eso depende de lo que ustedes quieran hacer y del control que quiera tenerse frente a ese sistema, frente a esa lógica que estamos teniendo. ¿Listo? Preguntas hasta acá. ¿Sí queda clara la lógica de los dos sistemas? Sí. Si a alguno no le queda claro algo. Este correspondería al join de la cadera. Cuando nosotros hicimos todo el sistema, digamos que de patas y todo esto, hay un join de cadera, este sería correspondiente al join cadera. O sea, a partir de ahí se desprende la cola. ¿Listo? Lo mismo puede servir para tentáculos. Ambos sistemas pueden funcionar como tentáculos. ¿Depende de qué? Del control. Si yo quiero tentáculos que simplemente estén moviendo de una manera, digamos que una reacción de inercia, trabajamos con IK Spline. Reduce la cantidad de controles y nos permite tener mucha suavidad en el movimiento. Casi que responden por inercia al personaje. Si yo quiero mucho control y los tentáculos tienen algún tipo de lógica muy específica, es mejor trabajar con un sistema FK. Son como las dos lógicas con las que uno puede trabajar este tipo de cosas. ¿Listo? Bueno, me alegra. Entonces, ¿qué sigue a continuación? Resulta que vamos a pensar, por ejemplo, ¿qué implica, por ejemplo, tener un ala? Un ala es una cosa más compleja. Entonces vamos a crear otro aspecto aquí diferente. Creo un nuevo archivo, lo divido, pero quiero que sean de 2 pantallas. Y ya, listo. Tenemos esto acá. Vamos a crear un sistema cualquiera de alas. ¿Sí? Entonces tenemos punto inicial del ala, punto final, de esta manera. Listo. Tenemos este primer aspecto y ya les voy a mostrar qué se hace con el resto. Entonces, por ejemplo, yo quiero coger de este y quiero crear una nueva construcción. ¿Listo? Este es el enlace con el omoplato, la base de lo que sería el ala y la construcción de los elementos. Recuerden que también tenemos que hacerla muy... Si queremos, podemos trabajar partiendo de todo lo que hicimos con estructuras, de la homologación de estructuras, que es trabajar sobre cómo la mano se va convirtiendo en ese tipo de elementos. ¿Listo? Vamos a hacer todo el proceso, ¿cierto? Entonces tenemos aquí la base, entonces digamos que este sería en este caso base. Ups. Listo. Listo. Están renombrados todos los elementos. ¿Qué implica acá? Obviamente vamos a tener que tener una construcción de este tipo de elementos, ¿cierto? Esta lógica. Y obviamente aquí vamos a tener que tener una serie de elementos adicionales. ¿Qué va a pasar? Yo puedo tener lógicas de construcción amarradas a un nivel, a varios niveles. Yo puedo tener acciones predeterminadas o puedo tener acciones completamente manuales. Eso depende de lo que yo quiera hacer. Las acciones predeterminadas tienen una ventaja, es que yo no me tengo que complicar con ciertas variables, sino que simplemente van funcionando en la medida en que yo quiera. Y lo que es controles directos, pues me va a funcionar en la medida de que yo pueda construir o no construir cierto tipo de detalles. Es decir, que yo quiero que tenga dobleces de las alas o cosas por ese estilo.
Combinar ambas es un nivel en el que yo puedo hacer ambas estructuras. Puedo tener controles directos para hacer elementos sutiles y acciones generales como para tener que ahorrarme cierto grado de animación. Entonces, empecemos por partes, como dice Jack. Aquí voy a crear dentro de la carpeta. Vamos a crear una de joints. Ustedes dirán que porque soy tan cansón con eso, pero es mejor tener todo organizado porque después se vuelve mucho más complicado poder estar teniendo todo y volviéndolo, metiéndolo. Se pueden romper muchos vínculos. Listo, entonces voy a crear una carpeta de controles. Y ahí vamos a empezar con ciertos elementos de control. Entonces vamos a crear un control para la base, que va a ser este, por ejemplo. Entonces creamos este. Lo voy a mover, ya saben que lo voy a mover acá en este punto. Este va a ser el control principal del ala. Le voy a borrar a esto transformaciones y le colocamos CC base wing. Listo, esto mismo va para este. Listo. Entonces acá esto iría para el grupo de control. Ya tenemos ubicado. Normalmente uno ubica primero controles y después tiene que hacer los enlaces. No se basan haciendo progresión necesariamente, no porque no se pueda hacer, se pueden hacer. Pero lo que pasa es que puede generarse confusión frente a la evolución de lo que se está dando. Entonces primero es como categorizar bien primero todo y luego sí ponerse en el plan. Entonces, por ejemplo, acá este control, vamos a crear uno diferente. Por ejemplo, este de acá, por ejemplo. Lo escalo. Le voy a frizar transformaciones. Y lo voy a renombrar CC 01. Listo. Y este lo vamos a meter dentro de la base del ala. Cuando uno ve este tipo de enlaces, ya puede empezar a pensar que existe un sistema FK. ¿Listo? Cuando uno los ve en jerarquía. Ya de entrada dice, ok, este va a ser un sistema FK. ¿Listo? Es para que uno tenga más o menos la lógica sobre cómo va a comportarse esto. Recuerden que si, por ejemplo, el control no está en sentido de la dirección, es porque posiblemente en el objeto, digamos, tenga variables diferentes. Nosotros podemos controlar esto, podemos manipularlo si queremos para que esté en el mundo o que esté en el objeto, eso depende de lo que yo quiero manejar. Lo importante es que yo sepa que esto va a rotar en lo que yo necesito hacer. Si no me sirve de esta manera, si por ejemplo tengo ahí algún problema con respecto a esto, es porque, claro, quedó partiendo de la lógica del joint, pero pues el control quedó en la dirección que yo necesito. Yo puedo editar esa orientación, yo puedo cambiarle la orientación, pero pues lo importante acá es es realmente simplemente el vínculo que vamos a generar. En el siguiente join voy a crear un nuevo control, entonces voy a coger este grupo de acá y lo voy a rotar para allá. Entonces, o cojo este y le creo otro control, lo escalo. Le borro transformaciones y lo renombro. ¿Listo? Entonces, ¿qué le voy a hacer a esto? Le voy a decir que esto lo meto dentro de la 1. Entonces, yo sé que ya si tengo esto y hay algún movimiento, esto va a moverse con todo el conjunto. ¿Listo? Luego cojo este, vamos a crear un nuevo control, lo voy a volver a escalar con diferentes niveles de escalamiento como para darle a esto también una significación visual. Tenemos entonces este, ya sabemos que frizó transformaciones y lo pegamos a este. Ya ahí queda la cadena de toda herencia. Nos faltaría este de acá, le vamos a dar un control diferente para que no quede tan similar, sino que tengamos una visual diferente y no sepa qué tipo de control es. Y lo mismo, frizamos transformaciones. Listo, ¿a dónde debería quedar pegado? A Win02. Entonces este lo meto dentro de Win02. ¿Listo? Ya con esto, si yo muevo un control,
esto es lo que va a pasar, ¿listo? Sencillo. Entonces, ¿qué hacemos en términos prácticos? Esto lo llama Wing. ¿Qué hacemos en términos prácticos con este? Claro, vamos a hacer una correlación simplemente de constraints de manera directa. O sea, este control con este joint, vamos a hacerle un constraint. Barra espaciadora sostenida, constraint parent. ¿Listo? Este a este join, presiono la tecla G, me hace el último herramienta. Este con este G, este con este G, este con este G. Este con este G, listo. Ya con esto que tenemos, claro, si yo hago movimientos, traslaciones o rotaciones, esto es lo que va a empezar a generarse, ¿sí ven? Listo, pero yo quiero también automatizar ciertas cosas, como ciertos desplazamientos. Entonces, ¿qué es lo que voy a hacer? A este control voy a venir aquí al Channel Box. Y en el Channel Box lo que voy a hacer es que ustedes ven que nosotros tenemos acá los canales tradicionales, ¿listo? Esos canales tradicionales lo que nos han hecho hasta ahorita es básicamente que nos han permitido trabajarlas, trasladar, rotar y escalar, ¿listo? ¿Hasta ahí vamos bien? Entonces, ¿qué voy a hacer con esto? Voy a añadir canales. Entonces voy acá donde está el Channel Box, le digo aquí Edit y le voy a decir acá Add Attribute. Entonces voy a crear con una pequeña división, una pestañita. Le voy a decir acá Wing-Controls. Le voy a decir que simplemente sea displayable, es decir, que solamente sea visible. No importa lo que coloque acá, simplemente va a quedar y le digo Add. Entonces miren que aquí me quedó una cosita que se llama Wing Controls. Y ustedes ven que está con un gris, eso significa que está bloqueado, que no sirve para nada más que simplemente para existir. Y de voy a crear una cosa que se llama, por ejemplo, Split. Voy a colocarle una cosa que se llama Split. ¿Sí? Que es hacer esto, por ejemplo. ¿Listo? Y le voy a dar un valor. Entonces, ¿qué va a hacer? Que sea keyable, es decir, que le pueda meter keyframes. Aquí hay una opción, que la que vamos a utilizar inicialmente se llama float. ¿Qué es float? Es como un número, digamos, es un rango. Entonces yo puedo tener un mínimo que sea, por ejemplo, menos 10 y un máximo que sea 10. Por defecto, el dato que va a aparecer de entrada es 0. ¿Sí? Entonces yo le digo a eso add. ¿Sí? Entonces, ¿qué pasó con Split? Miren que acá me permite mover hasta menos 10 o llegar hasta 10. ¿Listo? Entonces, así creamos nuestro primer canal de programación. Entonces, ya con eso, ¿yo qué tengo que hacer? Ya tengo eso dentro de mi control principal. Ahora, tengo que hacer que esto funcione para todos los elementos que yo necesito acá. Entonces, ¿qué voy a hacer con esto? En el desplegable Rigging, voy a, en este caso, por ejemplo, en el desplegable Animation, voy al menú Key y hay una opción que se llama Set Driven Key. El Set Driven Key es una especie de configuración de programación visual que nos permite hacer acciones a ciertos elementos. Entonces le voy a decir acá a la opción Set. Se abre esta ventana, que es súper importante para lo que vamos a hacer. Entonces, en esta ventana, ¿yo qué voy a hacer? Hay una opción, un elemento driver y un elemento driven, ¿sí? O sea, un controlador y un objeto controlado. ¿Quién va a ser el controlador? Pues el control de que acabamos de crear de piso. Entonces yo le digo a este controlcito base, le digo load driver y aparece acá arriba. Incluye mi opcioncita split, ¿sí la ven? Acá está, ¿sí? Esa es mi opcioncita split. Ahora, resulta que yo necesito que estos tres controles se muevan como yo los necesito que se muevan, pero no les puedo meter programación directamente a ellos. Entonces para eso tengo que acudir a las carpetas, en este caso no es esta, sino que sería esta, esta y esta. Y les meto dentro de Driven las carpetas, los grupos. ¿Listo? Selecciono las tres y ¿qué necesito hacer? Voy a colocarle simplemente ubicaciones. Voy a trabajar sobre los trasladar, por ejemplo. Puedo trabajar sobre los rotar, puedo trabajar sobre todo, sobre escalar, sobre un canal específico. Yo puedo manipular esto como a mí se me dé la gana. ¿Listo? ¿Qué voy a hacer? Voy a configurar la posición 0. Es decir, tengo cada uno de los canales está en su punto posición T. ¿Sí? Entonces le digo key. Entonces ya de ahí me creó un dato, que es el punto 0. Luego que me voy aquí a Base Wing y le digo que el split se vaya a menos 10. Y vengo para acá y le digo a estos, listo, yo quiero que esta carpeta, más que todo digamos esta, se mueva hacia acá, se mueva hacia acá, que esta se mueva hacia acá, se mueva hacia acá, y que esta se mueva hacia acá y se mueva hacia acá. Selecciono nuevamente todos los trasladar y le digo Key. Listo, ya configuré el segundo punto. ¿Eso qué quiere decir? Que si aquí vuelvo a Split
y lo muevo, miren lo que va pasando. ¿Sí? Ahora, me voy para la posición 10. ¿Qué hago con la posición 10 positivo? Cojo estos y le digo, bueno, esta de acá, yo necesito que se abra hacia acá, pero desde estos planos. Este de acá yo necesito que se abra hacia acá, y este de acá yo necesito que se abra hacia acá. Por ejemplo, selecciono todos otra vez, están activos los trasladar, y le digo aquí. Ya con eso que tengo un control acá que si está en 10 hace esto, 0 menos 10. ¿Sí van viendo? Ujú. Claro, entonces yo puedo tener un dato que yo puedo manipular acá un poquitico, pero luego yo puedo decirle, ¿sabe qué? Pero es que aparte de eso yo quiero que rote. Entonces miren que no me va a prohibir la programación, pero si yo vuelvo a activar el sprite, miren cómo va funcionando, ¿sí ven? Esto es lo que se llama un set driven key. Y aquí lo que estamos haciendo es combinando los dos sistemas, un control FK con un sistema de SDK, set driven key. Dime, Laura, Catalina, dime. No, eso depende. O sea, realmente eso depende. Si tú necesitas que se estiren, pues se va a estirar, ¿verdad? ¿Cómo crees que se hacen los personajes cartunescos? Estirando los joints, ¿sí? Entonces no depende de eso, depende qué es lo que vas a hacer. Ahora, para que se estire y se vea cartunesco, que pierda volumen, hay una programación que se hace que es para darle la sensación de que a medida que se estira, se reduzca el volumen de la proporción, que eso lo vamos a ver luego, pero no es que sea que una cosa sea mala. No, yo puedo manipular los joints para lo que yo necesite. Si yo no necesito que se estiren y que sea realista, pues entonces no trabajo con posiciones, sino con rotaciones. ¿Listo? Esto era como para darles el ejemplo de lo que va a funcionar en términos prácticos. ¿Alguna otra pregunta? Entonces miren que aquí ya tenemos un elemento que me permite combinar. Entonces yo puedo crearle nuevos SDK. Yo puedo decir, no, sabes que yo necesito que aparte de eso voy a crear otro canal con otro valor que me haga otro dato diferente. Eso se puede jugar. Obviamente la idea es tampoco tener demasiadas cosas en los elementos. ¿Por qué? Porque digamos aquí acabamos de bloquear los tres canales. Pues realmente uno podría decir, no, yo solamente voy a coger para split solo canal, por ejemplo, en X. O rotar en X o rotar en Y. Con otra opción que sea, por ejemplo, skew, entonces que me coja lo que es rotar en Z y rotar en Y. Yo puedo combinar esos elementos como tal. ¿Listo? Es importante es que uno no sobrecargue canales. No puede meter dos acciones sobre el mismo canal. ¿Listo? ¿Eso sí queda claro? Juan, apaga el micrófono. A ver, Juan. ¿Vas a preguntar algo, Juan? No, no. Ok, que tienes dos micrófonos abiertos aparentemente. Juan Pablo, apaga tu micrófono, ¿listo? Ok. Listo, eso, por ahora. ¿Qué tienes dos? ¿Entraste dos veces? Listo. Entonces, ¿qué tenemos acá? Ya con esto es, obviamente uno lo que puede hacer es, digamos que uno puede crear canales nuevos y asignarle un SDK a ciertos tipos de canales. Es decir, no puedo hacer dos SDKs sobre el mismo canal porque tendríamos una doble programación. Entonces, si yo digamos, yo quiero, no, yo solamente quiero mover esto en un sentido, tiene que trabajarse solamente en ese norte. Entonces, por ejemplo, acá yo tengo esto. Ustedes ven que acá las carpetas tienen la programación, ¿sí ven? Voy a crear nuevamente un SDK. Aquí voy a poner esto en 0. El split lo voy a poner acá en 0. Listo, esta es la programación. Entonces, por ejemplo, voy a coger esta y voy a borrarle esto y le digo break connection. ¿Listo? Voy a crear un nuevo SDK. Entonces voy a coger aquí y solamente rotar en Y. De los tres canales solamente va a ser rotar en Y, por ejemplo. ¿Listo? Entonces le voy a decir a esto. Aquí, bueno, también aquí tengo que valorar, voy a ponerle 0 y ponerle 0. Listo. Entonces tengo base win split y de los tres controlcitos que dije, rotar en Y. Y le digo key. Entonces miren que siempre es poner el punto 0. Luego, ¿qué le voy a decir a esto?
voy a coger acá split y le digo que el split sea menos 10. Entonces le digo acá a estos tres que el rotar en Y sea este, de esta manera, que este sea más cerradito y que este sea mucho más cerrado, por ejemplo. ¿Listo? Y le digo key. Entonces miren que acá en el split yo ya tengo esto. Acá por ejemplo este sí se movió acá. Me toca coger estos dos que no había cogido. Este, rotarlo. Este, rotarlo. A menos 10, selecciono los tres, rotar en Y, key. Ahora sí. Vuelvo acá. Entonces miren que acá ya me va dando la lógica de apertura, ¿sí ven? Ahora me voy hasta más 10. Listo, cojo este, le digo que rote, cojo este, le digo que rote, cojo este, le digo que rote. Selecciono los tres, canal en Y, key, y ya quedó generado el control SDK solo a partir de rotación de un solo canal, ¿sí ven? Es claro, cambia muchísimo. ¿Por qué creen que cambia muchísimo? Porque ya es un solo canal. Ya como un solo canal, digamos que yo puedo tener otros canales para lograr otras cosas. Yo quiero que ya después no me haga el split, sino que haga un skew o un movimiento, digamos que de desfase. Entonces voy a crear nuevamente un canal. A este se hace wing. Aquí le digo edit, add attribute, le digo skew. Listo, que sea keyable, mínimo menos 10, máximo 10. No tiene que ser cualquier valor. Lo que pasa es que no se colocan valores muy altos para que uno no le toque estar patinando tanto. O sea, le colocan un rango relativamente manejado. Ok, aquí quedó el skew. Entonces, ¿qué hago en el SDK? Repito el concepto. Entonces, digamos, el split lo pongo en 0 y yo quiero que el skew sea el nuevo dato. Entonces, aquí lo vuelvo a colocar. Selecciono el control, load driver. ¡Tin! Aparece ya skew. ¿Sí ven? Automáticamente. Entonces, coloco el skew. Coloco en este caso la rotación, por ejemplo, yo quiero que la rotación sea en X, ¿sí? Por ejemplo, que sea con las rotaciones en X. Entonces le digo key. Luego nuevamente el skew lo bajo a 0, a menos 10, perdón. Y acá con estas, entonces yo digo listo, esta de acá lo voy a rotar de esta manera, este de acá lo voy a rotar de esta manera y este de acá lo voy a rotar de esta manera. ¿Listo? Selecciono los tres y le digo key. Y luego Maze Wing le digo que el skew sea más 10 y le digo entonces que este de acá rote de esta manera, este de acá rote de esta manera y este de acá rote de esta manera. Selecciono los tres y key. Entonces ya tengo aquí dos controles que puedo jugar en cualquier momento. Puedo tener esto y puedo volver a jugar con esto. ¿Sí? Entonces miren cómo va haciendo mucho más versátil. ¿Eso de qué parte? De un estudio de análisis de movimientos. Yo puedo a través de programación configurar los movimientos que va a tener mi personaje y cómo pueden mezclarse para lograr cosas, por ejemplo, con un ala. ¿Sí? Que sería básicamente el aspecto con el que vamos a trabajar. Ahí vendría una pregunta muy puntual. Es listo, yo tengo un ala así con los huesos. ¿Qué va a pasar con las membranas y con lo que está en el intermedio? Ahí entraríamos en una herramienta que tiene, digamos que aquí ya trabaja, digamos que directamente el proyecto, que es a través de una cosa que se llama Blend Shapes, pero eso nos permite a nosotros trabajar otras cosas. Aquí eso está por Windows, eso está por Smiley Toolkit, Animation, acá está Shape Editor. Esta herramienta Shape Editor nos permite coger un modelado y modificarlo de manera que, igual que un SDK, en cierta posición sucedan ciertas cosas y en otra posición cambien. Entonces yo puedo hacer, por ejemplo, movimientos graduales del movimiento de la boca, o que un ala cuando se contraiga, más bien la forma de acá de la membrana se reduzca, no como si estuviera chiquitándose, sino que se encorve. Eso lo podemos trabajar a través del Shape Editor. Entonces por ese lado no hay ningún inconveniente, una herramienta ya muy funcional hoy en día desde el mayo de 2017. Esta es la segunda herramienta, que es básicamente tener el Set Drive Key. Y le estamos combinando porque, a pesar de que esté acá, tengo control sobre los huesitos de manera independiente. O sea, yo puedo seguirlos manipulando a pesar de que el Set Drive Key está funcionando. Es decir, que si yo los manipulo con los controles particulares, como yo trabajé fue sobre los
sobre los grupos, entonces yo puedo seguir haciendo sobre esto cualquier tipo de correlaciones, claro, puede llegar a embarrarlas, a distorsionar esto de una manera que no es adecuada, pero lo importante acá es uno siempre tener control sobre lo que está trabajando con el personaje, ¿sí ven? Ese es básicamente el segundo tipo, digamos que elemento que quería mostrarles. Entonces vamos acá a esto.